Tons que pai, présteme un palo pa cascarle a la nube. Tons que pai, présteme un palo pa cascarle a la nube. Ay, ñero, yo no guardo palos, yo soy el maestro, yo soy el maestro. Esto lo hacemos nada más que con cariño para toda la gente que nos apoya y nos quiere con mucho gusto. Con cariño nomás, con cariño nomás, con cariño nomás, con cariño nomás. Bueno, este video no era más que para quemar un poquito de tiempo porque... pero me pusieron igual los 18 minutos. Bueno, sinceramente puede ser totalmente inútil todo lo que diga, así que yo solamente voy a hablar lo que venga saliendo y cuando se cumplan 18 minutos me quedo callado y me voy. Y voy a empezar contándoles que yo empecé como Julio Iglesias, porque de niño yo quería ser futbolista. Entonces soñaba con ser un gran futbolista y jugar un mundial de fútbol, pero me retiré tempranamente del fútbol a los 15 años, igual que Julio Iglesias por una lesión. Yo era marcador de punta derecho del equipo Cosmos 85 de Piedecuesta y tuve una lesión y ahí me tuve que retirar del fútbol. Entonces venía la gran duda, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y me molestaban mis compañeros en la calle, me decían, bueno, ¿y usted qué? ¿No? Se burlaban de mí porque me sacaron del equipo, porque la verdad es que me sacaron por indisciplina, pero al mismo tiempo me lesioné. Entonces, sí, me salvó eso para la historia. Y entonces yo les dije, porque me saboteaban, ¿no? Me querían cargar, como dicen los argentinos. Entonces yo les dije, no, pues me voy a volver cantante, ¿no? Pero yo era haciendo broma. Y ese día, y en esa vez, descubrí que lo que uno dice se cumple, porque me volví cantante. Pero a mí nunca se me había ocurrido la idea. Cuando yo era pelado, veía a los cantantes por televisión y me parecían muy aburridos, muy, muy aburridores. Y un día me tocó ser cantante por castigo, porque necesitaban que alguien cantara por el salón y nadie quería cantar, y entonces yo empecé a hacer desorden y a decir que cante Parra, que cante Sierra, que cante tal. Entonces el profe ya dijo, pues canta usted. Y yo, pero yo, ¿por qué? Yo no canto. Canta usted. Nadie canta, pues cante usted. Y bueno, y ahí comenzó una larga carrera de fracasos. Eso fue a los 15 años. Entonces, todo el cuento va a que yo como me inventé el asunto de la rasca. Bueno, yo tengo una banda que se llama Melande y la Tigra, que si ustedes quieren buscar por ahí en YouTube, es algo de lo que pasó allá en la pantalla. Y me inventé la rasca. La rasca viene de un término que usan en el circo colombiano, se le llama rasca al payaso vagabundo, a ese que no se inventa un número nuevo, que no inventa nada nuevo, sino que simplemente sale con unas sillitas allá y pone una canción y el que va quedando sin silla va saliendo hasta que quede uno, le da un premio y ese payaso sale con eso en un circo y entonces el acróbata, el que está jugando la vida allá arriba en la cuerda floja, le dice rasca, ¿no? Pobre rasca, y rasca quiere decir rascabuche, perezoso, vago. Y a mí me lo contó un acróbata y yo me sentí identificado inmediatamente. Y ahí comenzó la rasca, pero entonces yo no le puse la rasca con C, como es originalmente, sino con Q, para que tuviera más estilo, para que fuera un poco más cotizado, ¿cierto? Porque muy en el fondo yo tenía ínfulas de grandeza, no quería quedarme jugando con las sillas. Y ahí empecé con la música mucho antes de la rasca.
me empezó gustando. Para entrar en la música hay que entrar de alguna manera, ¿no? Como en el fútbol hay que debutar así sea con un autogol. Yo debuté en la música con Chayanne y canté una canción de Chayanne que se llama Fantasías, muy bonita, me sonaba bien. Quise cantar Fiesta en América, pero no. Nunca he sido tan hábil para cantar y bailar al mismo tiempo. Entonces me decidí por Fantasías. Me fue muy bien en los ensayos, pero en la presentación, eso fue cuando me castigó el profesor. En la presentación la verdad que me fue muy mal. Y después me gustó Ricardo Arjona. Y yo soñaba ser como Ricardo Arjona. Entonces, por eso era que mi mamá no me veía seriamente en la música. No, nunca consideró que yo podría ser músico realmente. Entonces, cuando yo al final me decidí, no, yo voy a estudiar música, o si no estudio cine, y casualmente, y me iba para Bogotá a estudiar música donde fuera, entonces, o cine, pero abrieron música en Bucaramanga y me metí a estudiar música, donde abran cine, pues de repente hubiera hecho cine rasca, y abrieron música y me metí a estudiar música. Y entonces ahí empecé a encontrarme con otra gente, con otros músicos, amigos, muchachos, profesores, y empecé a descubrir que había cosas más bonitas, ¿no? Rimas mejor hechas que las de Ricardo Arjona, que de todas maneras me sigue gustando mucho, ¿no? Pues es un ídolo. Todos tenemos ídolos. ¿Sí o no? Pues sí, si hay gente que le gusta Silvestre Dangond, si hay gente que le gusta, no sé, Vicente Fernández o Daddy Yankee, pues a mí me puede gustar Ricardo Arjona. Claro que eso yo antes me avergonzaba de eso, ¿no? Ahora me siento muy orgulloso. Y entonces ahí empecé a descubrir otra música y conocí, por ejemplo, Astor Piazzolla, y conocí Milton Nascimento, y escuché un señor que llaman Bach, y otro que llaman Beethoven, y otro que llaman Ginastera, bueno, y un montón de músicos, y entonces se me empezó a volver la cabeza un poco barroca, ¿no? Y ya no era romántico, ahora era barroco, ¿no? Y entonces empecé a despreciar todo eso que ya no me gustaba, ¿no? Que ya empecé a considerar chichipato. Y cuando me gustaba esa música de Ricardo Arjona, lo hacía en buena manera, o la balada en general, lo hacía en buena manera para ser rebelde contra mi padre, a quien no le gustaba la balada. Yo pensaba que para él el hecho de que yo fuera baladista era como ser un revolucionario. Entonces era para mí la forma de ser revoltoso en mi casa. Después cuando llegué a la universidad, entonces me rebelé contra la balada y me empecé a volver barroco y a poner 40 acordes en cada estrofa, en la guitarra, bueno, y a moverme 1000 veces por la guitarra. Y terminé con mucha dificultad la universidad porque nunca me hallé con el cuento de la academia y finalmente las cosas terminaron en la candela. Todos los apuntes, todas las cosas se fueron a la candela. Definitivamente no era lo que yo quería y me acordé de mi papá. Ahí me acordé de mi papá y me acordé de lo mentiroso que era y de lo bueno que era para contar y de lo buen cuentachistes. Y me dejó de dar vergüenza por mi viejo, que nos tenía horas, cuando éramos pequeños nos tenía horas hablándonos del eslabón perdido, hablándonos del viaje a la luna, hablándonos de la Antártida, y durábamos así toda la noche escuchándolo. Y él decía que el eslabón perdido, para mí el eslabón perdido, como él decía, es que el eslabón perdido, pero nunca dijo que era el eslabón perdido. No, él simplemente decía el eslabón perdido, sentado así en su silla y con el cigarrillo. Y yo me imaginaba que el eslabón perdido era un objeto que se había perdido. Y entonces dijo
que el eslabón perdido lo habían encontrado en el cañón del Chicamocha, en el pescadero, que se llama esa vaina allí subiendo para San Gil. Y yo crecí comiéndome el cuento que el eslabón perdido lo habían encontrado en el Chicamocha. Y crecí creyendo que los habitantes de San Agustín venían de la Antártida, y los incas, y nosotros veníamos de la Antártida todos. Y yo no sé hasta qué punto eso sea cierto. Seguramente es cierto, porque yo no creo en la historia, yo estoy seguro que todo es mentira, todo está inventado. Entonces mi papá es un buen historiador porque era capaz de hacernos creer todo lo que decía. Entonces, cuando crecí y descubrí que era el eslabón perdido, tenía un sentimiento ambiguo entre odio y amor por mi papá, ¿no? Saber que me había engañado tanto tiempo. Pero entonces era una admiración profunda porque eché para atrás y me acordé de todas las baladas que me habían gustado, de todo el barroco y toda la música clásica y todo lo que había aprendido y que había desechado, y decidí devolverme a las historias de mi viejo y empezar a hacer letras a la manera que él las hacía, porque mi viejo es creador de coplas populares y chistes y retahílas. Entonces, lo que acepté por fin es que yo tenía una herencia, que yo me debo a una herencia, que tenía que descubrirla para poder encontrarme y poder crear, porque finalmente lo que me inquietaba era poder inventar música, pero estaba buscando así por mil caminos y no era fácil hallarse en alguno, ¿no? Porque ahí viene toda la fantasía y todo el fantasma que nos viene de afuera, que en últimas era lo que quería hablarles, que es la diferencia entre la vocación y la profesión y el trabajo y todas estas cosas. La palabra profesión parece que viene realmente de profesar, ¿no? No es profesión lo que le enseñan a uno, que es ir y ganarse un título y empezar a ganarse la vida como sea. Eso no es ser profesional. Profesional no es el que se gana un título, sino el que profesa algo, el que enseña algo, el profeta. Entonces, yo dije, pues finalmente mi vocación es la de músico y debo tener algún pie, algún piso, y debe ser el de mi viejo. Y aunque mi madre me dijo, usted tiene que ser ingeniero de petróleos, entonces yo le dije, pues usted no me va a pagar la carrera, entonces me va a pagar yo, yo voy a ser músico. Y hoy en día, cuando no quería ser músico, no quería que yo fuera músico, ahora que mi viejo hace canciones nuevas, y yo voy y le recomiendo cosas, y le digo, oye viejo, ¿por qué no le quitas ese coro? Que es que ese coro no le funciona a esa canción. Y él dice, no, pero es que ese coro funciona, porque es que es un coro que tiene pegue. Y grita mi mamá desde la cocina, hágale caso que le está hablando un maestro. El maestro es el viejo. Realmente, mi mamá dice que yo soy maestro porque el título del cartón que me dieron dice maestro, ¿no? Pero el cartón no sé dónde está. Nunca lo he usado. Entonces, a mí me parece muy curioso que a nosotros se nos complica mucho en la sociedad, en nuestra cultura, el asunto de la vocación y de qué vamos a ejercer, ¿no? Entonces muchos padres tratan de inducir a sus hijos y de inculcarles que estudien una carrera que les dé plata y que les dé estabilidad. Y entonces ellos creen saber cuál puede ser la que da plata, ¿no? Y un amigo le decía a su hijo, ¿para qué va a estudiar arquitectura? Puede que le guste la arquitectura, pero la arquitectura está muy puteada. No va a estudiar arquitectura. Todo el mundo ahora es arquitecto y ahora todo el mundo construye. Estudia una vaina que dé plata, metas a estudiar gases y petróleo. Además es más barata. Entonces, y me decía el hombre, lo que pasa es que si él estudiara menos medicina, le gustara la medicina, porque es que un médico no se vara. Entonces yo pensaba, pues yo le decía al hombre, pues déjalo que estudie finalmente lo que a él se le antoje, porque el que no se vara es el que trabaja, ¿no? Porque un título y una profesión no nos va a garantizar ninguna estabilidad económica ni emocional, y ni la universidad tampoco. Obviamente se trata de la búsqueda personal, del asunto que uno pueda hallarse y mirar qué es lo que se le ocurre y cómo es más feliz. Entonces es paradójico ver que
ni los médicos son buenos médicos, ni la medicina, ni la salud está hecha para el servicio de la gente, ni la ingeniería está totalmente hecha para el servicio de la gente. Y no me refiero a los ingenieros en particular, porque obviamente que hay unos que son ingenieros por amor a la ingeniería. Pero en general, el mundo se mueve por intereses y por economía, por plata. Y entonces la salud no funciona, y hoy en día ya están empezando a decir los médicos en Colombia que una operación no puede durar más de hora y media. Entonces, y una consulta no puede durar más de 20 minutos. Y yo quisiera ver que un médico decida ser médico del barrio, médico general, no especialista, porque ahora tiene que ser especialista, y decida ser el médico del barrio porque quiere ser útil, que finalmente termina siendo más venerado ser importante, adinerado, que ser útil. Y eso pasa con todas las carreras, eso pasa con el cura, eso pasa con el político, porque los amigos que se lanzan a la política fácil vienen a decirle a uno: tome la tarjeta, este es mi número en el tarjetón, apóyeme. Y ahí se volvió todo al revés. El político le pide al que vota que lo apoye, apóyeme, ayúdeme. Y no era que el político es el que está para apoyar al pueblo, ahora el pueblo tiene que apoyar al político. Entonces, las cosas se invirtieron y pocos alcanzan a reparar en eso. Así fue que entonces me volví reconocí mi vocación, y todos los días trato de reconocerla porque siempre se pierde el norte, y me devolví a la retahíla, me devolví a la copla y empecé a volver a escuchar al viejo, que es un empírico, un bohemio, un borracho, y es un gran poeta popular que dice coplas como: ayer me diste un besito y el beso me supo a dulce, ¿cómo no me ibas a ver si estabas chupando panela? ¿No? Y se inventa cosas así. Entonces, lo que hice de ahora en adelante, pues de ese momento, y lo que hago todo el tiempo, es divertirme con las palabras, con las letras, con la música, y tratar de ser útil. ¿Y de qué manera puede ser uno más útil que haciendo y ejerciendo su vocación? ¿Sí o qué? No se trata más nada sino de eso, de que un médico sea médico por amor a la salud del pueblo, que un ingeniero pueda ser ingeniero por amor a la ciudad, a facilitar la acción de la ciudad entera, y que un músico se dedique a hacer música y se olvide un poco de todo lo que viene con la música, que son todas esas mentiras que están en las redes sociales o en los medios de comunicación, que engloban rápidamente a un artista, y no pase como un amigo que estaba aprendiendo a tocar guitarra y se me acercó y me dijo: yo quiero ser guitarrista, ¿usted me puede enseñar? Yo: sí, yo le puedo enseñar. Dijo: pero antes quiero que usted me explique cómo hace uno para pegar una canción en la radio y ser famoso, y grabar un disco y ganarse un Grammy. Uno, cero. Gracias.